Cuarto domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, como vemos, el Señor aprovecha las murmuraciones de aquellos falsos religiosos. En realidad eran religiosos, pero si digo falsos religiosos no porque no cumplieran con prescripciones, sino porque no conocían el amor. Faltos de amor, y cuando falta el amor, la religión se falsea. Pues estos escandalizados estaban porque publicanos y pecadores se acercasen a Jesús para escucharlo, y él les responde con una parábola. Esa parábola es muy conocida, es llamada del hijo pródigo. La parábola fue motivo de mucha literatura, de mucho comentario, y yo agregaré uno. En cuanto a literatura, recomiendo realmente el libro de Henry Nouwen, que lleva como título El regreso del hijo pródigo. Nouwen se escribe N-O-U-W-E-N, o W si quieren, N-O-U-W-E-N. El regreso del hijo pródigo. Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt.
así se llama, ese es todo el título. El regreso del hijo pródigo, meditaciones ante un cuadro de Rembrandt. El autor parte de un cuadro famoso de Rembrandt, hecho en su vejez, y que está expuesto en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, en Rusia. Este sacerdote, Nouwen, era porque murió no hace mucho, era sacerdote católico holandés, profesor universitario en muy prestigiosas universidades como Harvard, Yale, Notre Dame, teólogo, y llegó un momento que abandona todo para dedicarse a ser capellán de una casa de la Comunidad del Arca, de Jean Vanier, para discapacitados mentales. Realmente este libro es muy recomendable. Bueno, yendo a la parábola, algunos dicen que es más apropiado llamarla, en vez de llamarla del hijo pródigo, llamarla del Padre misericordioso. E incluso podría ser necesario llamar a esta parábola del Padre pródigo. Es cierto, porque en realidad la verdadera y gran prodigalidad es la del Padre. Es la del Padre que perdona más allá de toda ofensa. Es el Padre que ama sin límites, yendo al encuentro de su Hijo antes de que éste haya pronunciado una palabra. Es el Padre quien abraza a ese Hijo ingrato que a reclamar su herencia ha matado efectivamente a su Padre, lo ha dado por muerto en ese momento. Y así es Dios. Es el Padre que nos perdona y abraza en cuanto iniciamos el camino de vuelta a Él, apenas comenzada la conversión, y nos llena de regalos. Es el Padre que nos ha dado a su Hijo, que purifica con su sangre nuestra suciedad de muerte. Es el Padre que nos reviste de vida nueva y quien ha preparado al Cordero para el banquete. No el ternero cebado, sino el Cordero, Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre?, se dijo el Hijo, que había dilapidado su herencia, cuando decidió volver a la casa de su Padre. Pensando en los tesoros que el Señor ha dejado a su iglesia, los sacramentos, por ejemplo la reconciliación y sobre todo Él mismo en la Eucaristía, dan ganas de decir a muchos bautizados: ¿qué hacéis los que habéis recibido el bautismo? Los que habéis hecho la primera comunión y estáis fuera de la iglesia. ¿Qué estáis haciendo fuera de la iglesia? ¿Qué hacéis lo que os habéis separado de la comunión? Tú que has dejado que tu vida te aleje de Cristo. Lo digo, pueden decir, bueno, pero ¿dónde se pone? ¿En qué pedestal? No, porque yo he estado lejos de Cristo. Entonces es una interpelación que ojalá me la hubieran hecho en un momento dado de mi vida. Tú que no te confiesas, que no buscas la reconciliación con Dios, ¿qué esperas? Vosotros, ustedes, que se comunican rutinariamente, a ti, ¿cómo tratas a tu Señor presente en la Eucaristía? ¿Cómo es tu comunión? ¿Cómo está tu alma? Tú que te saltas el domingo porque es un día para disfrutar, un día de ocio. Sí que lo es. Pero sin olvidar lo más importante, que es el día del Señor. No me apetece ir a misa hoy, lo haré el próximo domingo. Aquí en esta mesa de este sacro banquete, en este altar, está la abundancia que te ha de satisfacer. Aquí está aquel que te llama: ven a mí. Abridle la puerta, venid a saciaros, venid a vuestro cielo en la tierra, a saborear las delicias celestiales en cada Eucaristía, en cada adoración. En los años 30 del siglo pasado, en el Magreb, bajo dominio francés, se encontró un acta de martirio cristiano. Fue el acta de los mártires de Abilén o Abitene, martirizados en el año 304, época del emperador Diocleciano. La autoridad romana había preguntado a los cristianos:
¿Es cierto que os reunís para vuestras prácticas, esas misteriosas, a vuestro Dios? No podemos vivir sin la Eucaristía, es decir, sin el domingo. Sine dominico non possumus, dijeron. La Eucaristía nos hace más cristianos, también respondieron. Para nosotros, la misa nos hace más cristianos. En la Eucaristía se une el poder infinito y el amor infinito de Dios para quedarse con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos rechazar ese amor? Dios viene a nosotros con su perdón, viene a nosotros ofreciéndose a sí mismo en el Hijo, en la Eucaristía. Es Él quien toma la iniciativa y a nosotros nos corresponde aceptar y acoger sus gracias. Nos corresponde arrepentirnos cuando hemos ofendido a Dios. Nos corresponde correr para agradecerle por su banquete, que es su sacrificio en la cruz, y participar en el sagrado banquete de la Eucaristía. Estamos reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo. Santa Catalina de Siena decía: en la sangre encontramos la fuente de la misericordia, en la sangre la clemencia, en la sangre el fuego, en la sangre la piedad. En la sangre se hace justicia a nuestras faltas, en la sangre se satisface la misericordia. Y sí, la paz entre Dios y los hombres ha tenido un precio muy alto, altísimo. Ha costado la preciosísima sangre de Jesucristo. No la desperdiciemos. Esta sangre es preciosa. Ahora, nuestra mirada debe pasar de la cruz del Calvario al sacramento de la reconciliación, porque el perdón que la Iglesia nos da es fruto y don de esa sangre. Como en la parábola, la reconciliación desemboca en el banquete festivo. Por tanto, la reconciliación encuentra su sello en la Eucaristía. La confesión nos devuelve al estado de gracia, nos pone el vestido más hermoso y limpio para que podamos estar presentes en el sagrado banquete de la Eucaristía. El misterio de esa cruz se prolonga en la Eucaristía, porque la Eucaristía es el cuerpo ofrecido en sacrificio por nosotros, es la sangre derramada por nosotros para la remisión de nuestros pecados, para que sean perdonados. Insisto, la reconciliación sigue la Eucaristía, o dicho de otro modo, la confesión y la comunión van juntas. El perdón de la confesión, que viene a través de la cruz, nos lleva a la comunión y restaura en nosotros la dignidad de hijos de Dios, de esa dignidad que hemos perdido por el pecado. Debemos acudir siempre a la Eucaristía. Todo parte de la Eucaristía y todo converge en la Eucaristía. La comunión requiere un corazón limpio y purificado. La comunión es un encuentro personal, lo dijimos tantas veces, con nuestro Creador y Salvador. Él mismo nos llama a este encuentro y a permanecer con y en Él, para que nuestra vida sea fecunda, de acuerdo a las palabras del Señor. El que permanece en mí y yo en Él da mucho fruto. La adoración nos permite, como digo, permanecer en el Señor. A través de la adoración intensificamos y profundizamos nuestro encuentro con ese misterio que celebramos en cada misa. Cuando los judíos llegaron a la tierra prometida, a Canaán, el libro de Josué nos dice, que es la primera lectura de hoy a propósito, que Yahvé dejó de darles maná porque habían llegado a su destino. Y a partir de entonces comerían los frutos de la tierra. Bueno, esta es una alegoría perfecta de la acción de la Eucaristía. Mientras atravesamos el desierto de esta vida terrenal, nos alimentamos con la Eucaristía. Es la Eucaristía la que nos sostiene y donde encontramos la fuerza y el consuelo para seguir adelante. Pero llegará el día en que nos llenemos en el cielo, Dios lo quiera, de toda la belleza de Dios, que
contemplaremos sin los velos eucarísticos a Dios. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana ha podido concebir lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Si alguien no comía el maná en el desierto, sucumbía, no podía llegar a su destino. Del mismo modo, si no nos nutrimos del pan de la vida, si no tenemos nuestro encuentro en la Eucaristía con el Señor, si no lo aceptamos en nuestra vida, si no entramos en verdadera comunión con Él, no alcanzaremos la vida eterna. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Debemos anhelar el encuentro con el Señor, ser conscientes de nuestra pobreza, de nuestros límites y de la suciedad de nuestro pecado, para acudir prontamente a Él y arrodillarnos ante la Eucaristía. No tengamos miedo de callar, de no encontrar nada que decir, porque es Él quien nos habla, quien viene a nosotros con todo el peso de su decisión de amor que quiere derramar sobre nosotros. En definitiva, dejemos que Jesús sea para nosotros Eucaristía, salvación, perdón, misericordia, ternura, cariño, purificación. Deja que Jesús sea Jesús, decía un cardenal italiano. Nuestro Señor en el desierto de nuestro mundo, como hizo antiguamente con su pueblo, quiere ahora también plantar su tienda en medio de nosotros. Es Él quien te espera y te llama. Ven a mí. Vuelve a casa, dice a los hijos que se han alejado de Él. Dejémonos abrazar por su amor. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.